Muy buenas tardes a todos, señores estudiantes, los profesores que se han unido a esta conversación. Yo soy Edgar Moncayo, profesor del curso de Desarrollo Económico de Colombia en el programa de doctorado en Modelado de Políticas Públicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y en este curso hemos hecho una revisión lo más profunda posible de los principales rasgos e hitos de la economía colombiana durante el siglo XIX, el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, pues hasta antes que nos cayera la amenaza de este monstruo apocalíptico que tiene el mundo entero en estado de cuarentena humana y económica. Ya entrados en el siglo XXI, hemos estado examinando temas como la llamada trampa de bajo crecimiento de la economía del país, como el problema de la ausencia de cambio estructural e innovación tecnológica en la producción colombiana, como la persistente concentración del ingreso y de la propiedad en el país y el imparable crecimiento de la informalidad tanto empresarial como laboral. Sobre estos temas, el profesor Eduardo Lora ha publicado recientemente un libro, Economía Esencial, en el cual trata, entre otros, los temas a los que he aludido anteriormente. El profesor Lora es un destacado economista colombiano, tal vez de los más destacados, diría yo, como lo revelan los índices bibliométricos al uso. Y en su largo palmarés profesional como profesor y investigador, pues tiene o cuenta con los hitos de haber sido director de Fedesarrollo en Colombia, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente se desempeña como consultor asociado del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. En este libro, escrito en la forma amigable, amena, en que él suele hacerlo en el largo y amplio número de escritos que ha producido, el profesor Lora se refiere a, entre otros, a los temas a los que he aludido anteriormente. Sobre ellos, los estudiantes del curso, en la medida en que han sido material de referencia obligado, han tenido la oportunidad de leerlos, estudiarlos detenidamente y por lo tanto están en capacidad de formular cuestiones al doctor Lora de manera que puedan intercambiar opiniones e interactuar con él sobre los temas que consideren más relevantes. El formato de la sesión de esta tarde pues es muy sencillo. Inmediatamente después de esta introducción, el doctor Lora hará una presentación general de los capítulos que tratan los problemas que he mencionado anteriormente y bueno, hará una presentación de cada uno de los capítulos, pero una vez que concluya la presentación de cada uno de ellos, perdón la reiteración, el estudiante que tenga preparada una pregunta sobre ese tema la hará de manera de ir intercalando las intervenciones del doctor Lora con las preguntas e intervenciones de los estudiantes. Eso sería todo, de manera que sin más, tengo el gusto de cederle la palabra al doctor Eduardo Lora. Adelante, Bueno, doctor muchas Lora. gracias, Edgar. Bienvenidos todos a esta conversación. Gracias por esta invitación. De hecho, pues me siento muy halagado porque este libro yo nunca lo pensé para que fuera a ir a parar a manos de estudiantes de doctorado de economía. Realmente el libro no estaba pensado para este público, el libro está pensado para el ciudadano común.
y pues trata, digamos, no se mete en todos los aspectos de la economía colombiana ni trata de explicar cómo funciona la economía colombiana. No, yo creo que su objetivo es mucho más modesto, es más bien tratar de ayudarle al ciudadano común a que entienda dónde está parado. Y las cosas más complejas de la economía, pues aquí no se estudian, ni aquí hay modelos, ni nada de esa cosa. Sencillamente es como una especie de un recorrido guiado por cosas que yo creo, en mi intuición, digamos, que pueden ser interesantes para el ciudadano común, no necesariamente para el académico. Y por eso tiene una estructura que no corresponde muy bien a la estructura, digamos, de un libro de texto o un libro incluso de introducción a la economía. El libro empieza por cosas que en los estudios de economía es lo último de lo que se habla e incluso no se habla. ¿Quién tiene el poder, por ejemplo? O ricos, clase media, pobres, cosas por allá que uno puede salir de economista y no haber hablado nunca de eso, lo cual por supuesto no habla bien de los estudios de economía, pero bueno, esto dice en mi libro. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, como explicó Edgar, una pequeña, digamos, como abrebocas de lo que trata cada capítulo para abrirle paso a la pregunta correspondiente que vaya a tener cada uno de ustedes y así podemos tener un diálogo. Bueno, el primer capítulo, ¿quién tiene el poder? A mí me parece que es un capítulo esencial para el ciudadano, incluso para el estudioso, porque es difícil que uno entienda cómo opera la economía si uno no entiende en manos de quién está el poder y cómo son de difíciles en la práctica las decisiones económicas que importan. Uno cuando estudia economía empiezan a hablar de unas decisiones un poco tontas, triviales, ¿no? De si come mantequilla o más bien toma Coca-Cola y idioteces de ese estilo, ¿no? Pero esas no son las decisiones más fundamentales. Las decisiones más fundamentales obviamente tienen que ver con la asignación de los recursos productivos y cómo se usan, y con las decisiones que tienen que ver con el rol del gobierno y el rol del gobierno en relación o del Estado en relación con la sociedad, los grupos de presión, las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. Esas son las decisiones que cuentan y ese entramado, que es muy complejo, es el que moldea después las decisiones tontas que uno toma, pero digamos la economía un poco como que ve las cosas al revés. Entonces, me parece por eso fundamental empezar por quién tiene el poder. Lo que hace este capítulo es muy sencillo. Primero, pues introduce ese concepto que yo creo que es fundamental de la economía social de mercado, de qué es lo que define, digamos, la naturaleza de las relaciones básicamente entre el Estado y la sociedad en Colombia, que es muy importante que lo entiendan los economistas, porque eso regula las decisiones, digamos, en el marco jurídico. Y luego, pues, el capítulo explica cuál es el poder que tiene el gobierno y por qué el poder que tiene el gobierno siempre tiene límites. El gobierno no es un Dios todopoderoso que puede hacer los cambios que se le ocurra, como a veces uno lo piensa en economía, ¿no? ¿Qué es lo que maximiza tal cosa? Entonces el gobierno lo debería hacer. Sí, pero eso es una cosa un poco trivial. Eso es lo que ocurre en los libros de texto, pero no lo que ocurre en la realidad. En la realidad, el gobierno opera con muchas restricciones. No solo con las restricciones que le impone el marco jurídico que viene dado la Constitución, sino con restricciones de sus mismas capacidades, que son muy importantes. Es decir, el aparato burocrático que tiene, qué tan capaz es, por ejemplo, qué tan buena es la regulación que existe, o en fin. Entonces, el gobierno siempre opera con restricciones. Y por eso entonces el capítulo pasa a explicar cuál es el proceso de aprobación de leyes y cómo en ese proceso pues intervienen distintas partes, cuál es el rol que juega el sector privado en ese proceso y por qué el sector privado tiene tanto poder y cómo lo ejerce. No lo ejerce de una manera, digamos, transparente totalmente, sino que lo ejerce a través de muchos canales de influencia porque opera en digamos, en muchas arenas de discusión para tratar de lograr sus objetivos con un portafolio de formas de intervenir en las decisiones que se toman colectivamente. Y luego pues menciona también otros grupos que tienen poder, las organizaciones de trabajadores, los mecanismos de participación ciudadana, etc. Entonces esa es como la primera abrebocas del libro y ese es como los temas del primer capítulo. Creo que no tienes sonido, Edgar. Alfredo. Profesor, ya lo estamos escuchando. Listo. Ajá. Bueno.
decía, el estudiante que tenga una pregunta sobre el tema que acaba de mencionar Eduardo, del poder, ¿quién tiene el poder? Que explica en muy buena medida la naturaleza, el alcance de las políticas en un país. Oímos la cuestión. ¿Quién tiene sobre este tema una cuestión que plantear? Eh, Permítame un segundo, profesor. En este momento Maribel me envía una Maribel pregunta no acá tenía por el el chat. capítulo primero. Sí, ella me envía acá una pregunta por el chat interno para el doctor Lora y dice, autores como Kalmanovitz y Ocampo, entre otros, relacionan que desde el siglo XIX el Estado ha sido ineficiente en lo que concierne a la implementación de políticas públicas respecto al desarrollo de la economía. En su opinión, ¿qué factores son inherentes para que esta situación se presente a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, a pesar de las reformas y cambios de constitución que se ha tenido? Sí, ese es un tema muy importante y que en realidad está ausente en el libro prácticamente. Se menciona muy de pasada, que es, digamos, pues obviamente el peso de las circunstancias históricas. Por ahí lo menciono muy de pasada, no sé si en este capítulo y por allá en el capítulo al final, en el capítulo de tributación. Porque claro, la manera, digamos, cómo funcionan las instituciones y cómo está distribuido el poder y la riqueza, por supuesto, pues tienen que ver con nuestra historia. eh, y, y esa historia pues es muy cargada, ¿no? Entonces hay varias cosas de la historia que es muy importante destacar y es que digamos que Colombia es un país que perdió básicamente el siglo XIX completamente en términos de desarrollo. No hizo nada, digamos, en términos de su ingreso per cápita o de la diversificación de sus producciones, etcétera, de sus exportaciones, prácticamente no hizo nada en el siglo XIX, precisamente porque había unos grandes conflictos de poder, que es el punto interesante. Cuando se estableció la República, eh, que era muy débil porque pues el gobierno colonial era un gobierno supremamente débil, con un mínimo digamos, de funcionarios, trataba no de manejar, sino de extraer unas rentas a través de una organización muy precaria en las colonias, trataba de extraer unas rentas a través de los encomenderos, a través de las mitas, etcétera, y de una diversidad muy grande de impuestos al comercio, pero no tenía ninguna capacidad administrativa, el Estado colonial, era muy pobre. ¿Eh? Entonces, eso en realidad pues fue la base de la que trató de surgir un primer Estado ya nacional, y por lo tanto muy pobre también, en un país muy dividido, geográficamente hablando, e incluso étnicamente, muy grande, donde realmente no hay ninguna capacidad de que un gobierno sentado en Bogotá tuviera prácticamente ninguna influencia sobre lo que ocurría en el resto del país, y donde rápidamente pues aparecieron dos bandos, digamos, sobre cómo se debía manejar ese Estado, y los bandos, digamos, pues el bando federalista y un bando, digamos, de una organización centralizada, y realmente las dos cosas eran ideales muy difíciles de lograr, eran ideales imposibles, pues porque el Estado, cualquier forma que lo fuéramos a organizar, iba a ser muy débil, pero en esa tontería, más tonterías, pues digamos, religiosas y de ideologías no económicas y de todo tipo, pues se fue el siglo XIX peleando. Entonces realmente Colombia vino a empezar a crecer, mal que bien, yo diría, hacia 1920, más o menos, algo así, y pues lo hace decentemente, o sea, en el siglo XX Colombia se desempeña decentemente para los estándares latinoamericanos, incluso mundiales. Si uno toma un periodo después como desde 1900, qué sé yo, de donde hay estadísticas, digamos desde 1930, 40, Colombia creo que es el país que mayor crecimiento ha tenido en América Latina. Que eso a mucha gente le suena muy raro y uno de los más estables. Colombia ha sido una de las economías más estables, lo cual le indica algunas cosas de cómo, digamos, un gobierno centralizado logró un cierto control sobre ciertos aspectos del manejo de la economía digamos, del control de la sociedad, y básicamente logró unas ciertas reglas del juego en lo macro, pero lo demás pues todavía está por conquistar, ¿no? Y no hemos terminado ni siquiera de resolver los problemas de controlar el territorio.
Bueno, Acá uno entonces, de los si me permite, Edgar, sigo con el capítulo Sigamos. siguiente. ¿Paso ahí? Hola. Acá hay otro de los asistentes que tiene otra pregunta. No sé si Ok. la realizamos de una vez o esperamos al final. Pero pongámosle, sí, la respondo muy rápidamente y sí, porque, o sea, no sé si va a alcanzar a tratar los 5 capítulos, pero bueno, dale, la respondo rápidamente. Humberto, ya tienes abierto el micrófono. Muy buena tarde, doctor Lora, doctor Moncayo. Primero que todo, pues agradecerles esta valiosa oportunidad de interactuar con una persona de sus pergaminos. Esto es una gran oportunidad. La mía, más que una pregunta, es una reflexión, doctor Lora. Le voy a nombrar, yo soy economista, soy también economista de la Universidad Nacional, eh, pero yo tengo una cierta frustración, no sé si usted la comparte, y es la siguiente. Grandes pensadores como Campo, Junguito, Cárdenas, Villar, Alejandro Gaviria, Urrutia, Calmanovis, Moncayo, Beethoven Lora. Herrera, o Homero, Lora, o sea, estamos hablando de gente realmente muy capaz y no en un espacio muy pequeño. Estamos hablando de 40 años, estamos hablando de que usted se gradúa hacia los 70, ha hecho pensamiento económico 80, 90, 2000, 2010, 2020 en el Departamento Nacional de Planeación, de Desarrollo, en el BID. O sea, eso tantas las instituciones y tantos los pensadores, pero me da a mí como una pregunta gigantesca ahí, que nosotros como economistas logramos detectar qué está pasando, cuál es la causa, el efecto, pero el país no cambia. Doctor, ¿cómo ve usted las posibilidades de que nuestro país pueda mejorar con tanta sapiencia que tenemos, pero Yo no? estoy completamente en desacuerdo. Para ponérselo por más, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que es lo que el libro muestra. El libro muestra el cambio tan enorme que ha tenido este país, que hay ciertas cosas que no cambian, eso es otra cosa distinta, como lo mencionaba Edgar, por ejemplo, la mala distribución del ingreso no cambia. Sí, eso es verdad. Pero si usted repasa el libro, si usted se lee todo el libro y es como termina el libro con el epílogo, en el epílogo el libro trata de decir precisamente eso, de a ver si de pronto la frase inicial dice, el progreso ocurre en forma silenciosa y suele pasar desapercibido. En cambio, los retrocesos a menudo causan alboroto y atraen la atención de los medios de comunicación y de los políticos. El buen manejo de la economía durante décadas ha resultado en mejoras sustanciales en los ingresos y el nivel de las familias de todas las clases sociales, en inflación moderada e inestabilidad financiera. En el frente laboral es destacable la creciente formalización, no informalización, formalización del empleo. En la última década, el aumento continuado del salario mínimo, etc. En las principales áreas de la política social son de mencionar la extensión de la expectativa de vida, la universalización del acceso a los servicios de salud, el avance en la educación en las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, obviamente hay después 10.000 cosas que también están mal, pero no, mi respuesta a su comentario es no, no es cierto. Lo que pasa es que esa es la impresión que nos da. Y incluso yo mismo, yo tengo que decir, que sí, que he estado tratando de seguir la economía colombiana durante 40 años, no sé cuántos. Yo mismo me sorprendí cuando hice el libro, dije, oiga, es increíble, ¿no? O sea, yo como que no era consciente de, hola, pero es que sí es de verdad que muchas cosas han mejorado. Lo que pasa es que uno no es consciente del progreso lento. Eso es parte de la naturaleza del ser humano, por razones evolutivas. No nos podríamos hablar aquí de biología un rato, pero, pero eso somos. Bueno, paso al siguiente capítulo sin darle más oportunidad a nadie de decir nada más. Muy bien, entonces, en el siguiente capítulo se habla de otro tema que es muy fundamental, me parece a mí, que es la distribución del ingreso, y el capítulo, digamos, se pregunta si somos ricos, clase media o pobres, dirigiéndose al lector, ¿no? Porque lo que a mí me motivó para escribir este capítulo fueron conversaciones que yo he tenido siempre con mucha gente, de que en general la gente no sabe dónde está parada, no lo digo en forma grosera, sino la gente no sabe en qué escalón de ingreso está. Y eso de hecho lo descubrí en un paper que había escrito antes con una colega. Y es que si uno le pregunta a alguien, y quizás ustedes se pueden hacer esa misma pregunta, en una escala de 1 a 100, donde 1 es el más pobre de la sociedad y 100 es el más rico de la sociedad, ¿en qué escalón está usted? Y casi siempre la gente responde cosas muy alejadas de donde está y mucho más cercanas a la media.
incluso si es pobre, es que es muy interesante, no solo los ricos, están los pobres. Entonces la gente tiende a considerarse clase media porque son además sus puntos relativos. O sea, yo me comparo con los que conozco, no me puedo comparar con los que no conozco. Entonces, pues como de sentido común. Entonces, para romper eso, porque es muy importante romperlo, porque si no uno no entiende los problemas sociales, como les pasa a la mayoría de los ricos en Colombia, de las clases medias en Colombia, que es que no saben dónde están parados. El tipo que en Colombia se gana 8 o 10 millones de pesos mensuales, él cree genuinamente que él es clase media y lo cree. Y resulta pues que está por encima del percentil 95. Entonces, si esa persona cree que es clase media, pues obviamente esa persona no entiende por qué le van a cobrar impuestos. Si yo soy clase media, solidaridad yo, regalarle a alguien, pero si yo estoy fregado, yo tengo una cantidad de gastos, etcétera, etcétera. Entonces, este capítulo se gasta un esfuerzo en eso y luego se gasta un esfuerzo en mostrar cómo los ultra ricos colombianos son realmente ultra ricos y de eso tampoco tenemos idea. Incluso los que estamos por encima del percentil 90, no tenemos idea de lo que gana la persona que está en el 0.001% más rico de la población. Y lo que eso significa para la desigualdad, y hago unas comparaciones internacionales, y luego también muestro cómo se mide la pobreza, la enorme diferencia, digamos, que hay entre una línea de pobreza, que son, en este momento creo que son como 260.000 pesos mensuales, esa es la línea de pobreza. Y la línea de pobreza en Colombia corresponde más o menos a ser clase media. 260.000 pesos per cápita mensuales, no del que gana ingresos, sino per cápita de las personas del hogar. Esa es más o menos la clase media colombiana, los demás son pobres. Entonces, eso como que trata de reforzar el punto. Bueno, ese es el capítulo de distribución del ingreso puesto así en forma muy brutal, solo como para motivar la siguiente pregunta. ¿Que la tiene quién? Eduardo, mis estudiantes se ubicaron en la tabla de cuál es su nivel de ingresos. Luego, ellos saben dónde están parados. Qué bueno. Entonces, deberían hacerte una buena pregunta. Pues esos son una minoría muy exclusiva que sabe dónde está parado. Bueno, adelante. Doctor Alfredo, en este caso mi pregunta es la siguiente. Kalmanovitz habla de la debilidad de las instituciones y su influencia por dar privilegios o preferencias pues a las clases más adineradas, por lo que redunda pues en problemas de distribución de los ingresos a través de los impuestos y demás. ¿Cómo Colombia puede revertir esa tendencia para lograr beneficiar realmente a las personas que tienen mayores necesidades socioeconómicas? Bueno, esa es una pregunta muy grande. Esa es una pregunta demasiado grande, entonces no me queda fácil responderla, pero digamos, yo digo que en parte eso es lo que trata de hacer este libro, es que la gente entienda mejor su país. Y la gente, me refiero al ciudadano común, porque un proceso de cambio de esta naturaleza del que usted está sugiriendo, Alfredo, requiere que el electorado apoye políticas y decisiones legales que favorezcan eso. Y eso no es posible si el electorado vive en las nubes o no le importa. Entonces, en parte, es la motivación de este libro. Yo creo que la crisis actual va a ayudar para eso, porque yo creo que la crisis actual está siendo evidente, espero por lo menos, está siendo evidente las desigualdades de ingreso y la enorme vulnerabilidad de los informales y de los pobres en Colombia en general. Y yo creo y tengo la esperanza de que le va a abrir el espacio precisamente a políticas más solidarias y que ayuden a mejorar la distribución del ingreso. En particular, un tema que aquí no lo vamos a tratar, pero por eso mismo lo menciono ya de pasada, en particular el tema de pensiones, que ya lo mencionó ayer el viceministro de Hacienda como un posible área de reformas pronto. Y ojalá lo que se les ocurra no sea más de lo mismo, de ver cómo se protege mejor a los del percentil 90 para arriba, que es lo que hace el sistema de pensiones, ¿no? Ver a ver cómo protege al que no necesita ninguna protección. Bueno, primero que proteja a los Carlos Sarmiento, para que sus ingresos sean bien estables. Y después nos protege a los que estamos por encima del percentil 90. Entonces, pues, ¿qué sistema de protección social es? Pues ninguno. Entonces, uno esperaría que en este momento la reforma pensional de la que se está hablando descubra que en el país hay otros que necesitan protección y que no son ninguno de estos. Bien. Bueno, entonces me abro paso yo mismo al Sí. siguiente capítulo. ¿Cuánto tenemos? Tenemos como 18 minutos, entonces vamos al tercer capítulo. El tema del crecimiento.
el tema del crecimiento pues es muy fundamental y eso sí es más fácil de explicárselo a economistas porque, digamos, por lo menos ahora ya en la enseñanza de la economía, crecimiento sí ocupa algún papel. Curiosamente, cuando yo estudié economía, uno ni siquiera hablaba de crecimiento. Yo no sé uno de qué hablaba, pero, pero la profesión mía no había descubierto el crecimiento. Eso a ustedes que son jóvenes les puede parecer una cosa rarísima, pero la profesión vino a descubrir el problema del crecimiento y el tema, digamos, como tema analítico en los 90, diría yo, finales de los 80. Cuando yo estudié economía, eso no se hablaba de desarrollo, sí, pero una otra cosa, ¿no? Es como decir, ¿no? Vamos a hablar un poco de los inválidos, ¿no? Que no funcionan como los que sí tienen todas las capacidades, pero no es que estuviéramos hablando estrictamente de crecimiento. Yo no sé si estoy caricaturizando las cosas, eso me lo dirá Edgar más adelante cuando me regañe en privado. Bueno, pero no hablamos de crecimiento. Y el crecimiento, pues obviamente es absolutamente fundamental. Entonces, lo que hace este capítulo es, pues primero que todo, mostrar que el ranking de ingreso que hay en la actualidad, pues es, digamos, la marca geológica que ha dejado nuestra historia de crecimiento. Como nuestra historia de crecimiento es tan mala, porque como digo, perdimos el siglo XIX, pues entonces, pues ahí vamos apenas, y entonces ocupamos un papel que es más o menos modesto, y entonces pues paso a analizar el tema de la productividad. Y en el tema de la productividad, ahí sé que los economistas seguimos estando muy despistados. Yo no sé si ustedes, no tengo ni idea, pero el economista colombiano y el economista de cualquier parte, no le dice qué es la productividad, ¿de dónde sale el PTF? No, es que el PTF es el resultado del uso de la tecnología y entonces como Colombia no usa bien la tecnología o no la ha adquirido, yo no sé qué, entonces por eso tiene una productividad tan baja. O sea, eso es una explicación salida del libro de texto para una realidad que no es la nuestra, por supuesto, que no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, no tiene nada, no, tiene un poquitico que ver, claro, la tecnología obviamente algo que tiene que ver, pero es un factor menor. Entonces, por eso el libro se dedica un espacio a explicar 6 ejemplos, no son todas las posibilidades, pero digamos 6 formas de usar más los recursos productivos. Entonces dice, pues recursos no utilizados es una forma, empleos inadecuados es otra forma, recursos utilizados en actividades que no son socialmente productivas, mala administración de las empresas, desaprovechamiento de las ventajas comparativas, mala asignación intertemporal de los recursos. Esos son los aspectos grandes. A mí me ocurrieron, debe haber otros que me parece que explican la baja productividad en Colombia. No es que no se adquirió la patente del año 2018, sino la del año 2015, entonces por eso estamos atrasados. No, eso son idioteces. Obviamente eso no puede explicar las diferencias. Bueno, muy bien. Y entonces, pues bueno, sencillamente después pues trata nuevamente de motivar, el capítulo cierra motivando nuevamente cómo haríamos para echar a andar proceso virtuoso de generación de buena productividad y crecimiento. Ese es el capítulo. ¿Quién tiene una pregunta interesante sobre eso? Olga Lucía. Olga Lucía. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, un honor doctor compartir este espacio y escuchar pues sus apreciaciones que son muy interesantes. Y quiero hacerle una pregunta que me surgió en torno a una participación que tuvo un investigador inglés en un espacio que le dieron para discutir el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Dentro de estos objetivos, la disminución de la pobreza y otros retos que tiene la humanidad al 2030. Y él hizo algunas precisiones que me llaman la atención y quisiera conocer su opinión acerca del índice del progreso social. Y él dice algo así como el índice del progreso social mide en primera medida necesidades básicas de supervivencia, alimentos, agua, vivienda, seguridad. Tiene en cuenta también componentes básicos de educación, información, salud, medio ambiente sostenible. Y por otra parte, tiene en cuenta las posibilidades de una persona de elegir y ser elegido, de no ser discriminado, del acceso al conocimiento de frontera o más avanzado, y muestra esos 52 indicadores que cubren el índice de progreso social. Sin embargo, me llama la atención que en sus gráficos dice que no existe relación entre el Producto Interno Bruto y el índice de progreso social. Y yo ahí quisiera preguntarle por qué él hace esta afirmación y qué opina usted de ella. No, yo no creo que sea cierto que no existe relación. No es cierto.
¿cierto? Me sorprendería enormemente porque la satisfacción de todas esas necesidades tiene mucho que ver con el nivel de ingreso, no solo con el nivel de ingreso. Ahora, donde sí apunta correctamente, y yo creo que eso sí es algo muy importante, y yo creo que no, yo no lo destaqué en el capítulo, aunque sí en el espíritu del libro, pero en el capítulo no, y he debido hacerlo. Lo que sí está implícito en ese comentario, y es muy importante por eso, es que no todo lo que es importante para el bienestar está reflejado en el PIB. Eso sí creo que es una cosa absolutamente fundamental. El PIB en realidad es una medida muy mala del bienestar. Y si es eso lo que está diciendo, eso es correcto. El PIB es una medida muy mala del bienestar, pues porque el PIB, como sabemos, pues solo mide las cosas que tienen mercado. Y muchas de las cosas que más nos importan en la vida no tienen mercado. Entonces, pues, obviamente, no está la libertad, no está el arte, no está la cultura, no está la democracia, no está 10.000 cosas que son mucho más importantes y que sí están incluidas en ese índice de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, el tema, digamos, es muy relevante y el enfoque yo no lo desprecio para nada. Lo que yo sí me diría que no es cierto que esa satisfacción de esas otras cosas no esté relacionada con el PIB. No, eso no es verdad. De hecho, o la felicidad, digamos, para poner el tema más simple, que es un tema que yo he estudiado empíricamente con mucho cuidado. La felicidad está muy relacionada, no la felicidad, digo mal, la satisfacción con la vida, que es una medida un poquito más profunda de satisfacción de los aspectos de la vida, está muy fuertemente relacionada con el PIB per cápita. Olga Lucía, lo que veíamos en el gráfico de Green es que, como acaba de decir el doctor Lora, hay una altísima correlación entre el nivel del PIB y el nivel del índice de progreso social de los países. Lo que pasa es que el índice de progreso social contempla otras dimensiones, como usted lo dijo, pero sí hay una altísima correlación entre los dos, como lo muestra el gráfico que usted nos mandó en el video. Sí, lo que pasa es que ahí hay una parte, profe, y por eso me refería, es que en algún momento el investigador dice que el aumento de cada dólar adicional en el PIB en estos países que él muestra como Noruega, ya el cambio en el índice de progreso social va a ser mínimo. Claro, obviamente. Entonces era ese tipo, Claro, pues claro. digamos, esa afirmación, por eso, pero eran países particulares, exacto. Pues sí, claro. Exacto, sí, señor. Y pone un ejemplo que queda por fuera de los países que analiza, que es Costa Rica, que no está entre los, digamos, de mayor Producto Interno Bruto, pero que tiene un índice de progreso social que es muy interesante Que lo ha logrado muy bien. y lo muestra como, exacto, y lo muestra como uno de esos países que son ejemplo. Y él incluso menciona que las metas del desarrollo sostenible dan más por la vía del índice de progreso social que con seguimiento del PIB, ¿no? Pero claro, pues ahora... claro. De acuerdo. Eso básicamente era como la quería conocer su opinión. Muchas gracias, doctor. Bueno, como nos quedan 10 minutos, voy a saltar al penúltimo capítulo. El penúltimo capítulo es sobre qué producimos y qué tan bien lo hacemos. Y básicamente, pues es muy descriptivo y muy sencillo, trata de mostrar cuál es la estructura de la producción colombiana, pero utilizando distintos criterios, que es su participación en el empleo, qué tanta informalidad hay en ese sector y qué tanto participan las exportaciones. Y entonces eso me permite, digamos, introducir conceptos que los economistas pues están muy familiarizados con ellos, pero los no economistas pues sí les cuesta trabajo, digamos, sector intensivo en trabajo, ¿de qué está hablando? O qué sé yo, o intensidad exportadora o ese tipo de cosas. Y luego el capítulo se dedica básicamente a dos temas. Se dedica a discutir el tema de la actividad agrícola y el tema industrial, porque son los dos sectores, digamos, sobre los que ha habido más discusión en el país, sobre el rol y las capacidades que tenemos en esos dos sectores. Y básicamente sobre la agricultura, pues yo lo que muestro y las cifras para mí también fueron incluso sorprendentes y es cómo nosotros tenemos una vocación agrícola totalmente desperdiciada. No utilizamos las tierras para lo que son y nuestras productividades agrícolas son bajísimas en comparación a las de otros países. Algunas incluso se han estancado desde hace tiempo. La del arroz es el mejor ejemplo. Y yo lo sé porque yo trabajé en un sector exportador cuando era chiquito, digamos, en una reencarnación anterior, como dicen los gringos. Y trabajé en exportar arroz en los años 70. Y exportábamos porque éramos capaces, tenemos buenos arroces. Y ahora esto es una vergüenza. Las productividades colombianas de arroz son una vergüenza. La calidad del arroz colombiano y el precio del arroz es una vergüenza.
Y entonces yo utilizo ese ejemplo pues para mostrar cómo nuestros gremios, el arrocero en particular, pero otros también, son un desastre, porque son básicamente unas máquinas rentistas que reflejan muy bien la estructura de la sociedad. Esta es una sociedad que, ¿no?, desde que hablamos de eso en el siglo XIX, estamos hablando del XVIII, etcétera, es una sociedad basada sobre principios rentistas. Y los criollos pues trataron de copiar los mecanismos rentistas de los colonos, y lo seguimos haciendo. Entonces, le dedico un tema a eso que creo que es bastante crítico en Colombia. Y luego le dedico una discusión a la desindustrialización, porque sobre eso también hay mucha discusión. Digamos, la desindustrialización es un hecho si uno lo considera en términos relativos, claro, porque la industria va perdiendo peso en relación al total nacional. Pero no quiere decir que Colombia tenga una industria más chiquita de la que tenía hace 20, 30, 40 años, por supuesto que no. Y de hecho la industria colombiana tiene algunos, es muy interesante, la industria colombiana en cambio sí tiene algunos sectores muy sofisticados que uno se sorprendería. Entonces bueno, eso es lo que hace ese capítulo. Bueno, falta la pregunta de Illich. ¿Dónde estás? Illich. Hola. Sí, adelante. Listo. Mi pregunta precisamente sobre el capítulo 4 es, yo veo que ahí dice que los gremios agrícolas son ineficientes, que los productores de arroz, azúcar, que la tercera parte del precio son muy altos y eso es su ineficiencia y es artificialmente costoso porque no se permite la importación. Pero los industriales, ¿cuál es la diferencia institucional entre los gremios industriales y los gremios agrícolas que hacen que unos sí puedan tener un poder para proteger su industria a pesar de lo ineficiente y los de la agrícola sí puedan defender su industria y a pesar de que también sean ineficientes? O sea, Sí, no es la sí, eficiencia no, lo que claro, una y no, la otra. esa es una muy buena pregunta. Yo, de la verdad, yo no la discuto en el capítulo y no la he pensado mucho, pero yo pensaría que los gremios, que los productores agrícolas tienen una mayor capacidad de organización y tienen más fuerza política porque se considera en Colombia que agricultura igual pobreza, por lo tanto hay que ayudarle al campo, por lo tanto hay que ayudarle, digamos, a Uribe y sus seguidores, ¿no? No, más o menos como la lógica, para ponerla en forma exagerada, ¿no? En la industria, en cambio, no se piensa eso. Nadie piensa que el que trabaja en la industria es un pobre. Ese es el argumento más difícil de hacer. Entonces, no es que en la industria no haya sectores muy bien organizados que han logrado enormes exenciones tributarias, ¿no? Y algunos de los más tradicionales, ¿no? Que entre otras cosas son algunos de los que están conectados con el sector agrícola, como los primeros sectores, digamos, de procesamiento industrial, ¿no? Y me estoy refiriendo cerveza, azúcar, incluso textiles en algunos momentos, ya no tanto, etcétera. Entonces, pero me parece súper relevante la pregunta. Yo no tengo una buena respuesta, me deja pensando y sería muy interesante echarle cabeza un poco, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia en la economía política? Y además, no todos los sectores agrícolas tienen la misma fuerza. Es muy interesante porque los sectores agrícolas de los pobres, la papa, digamos, No ya no tiene es fuerza. de los pobres porque el comercio está muy monopolizado, pero la producción, digamos, la producción es de los pobres o de las clases medias bajas. Eso tiene una capacidad de organización. El gremio de la papa en Colombia, yo ni siquiera sé si existe. En Sí, el cambio, FEDEPAPA. los gremios de las producciones industriales agrícolas, esas sí que son buenas. Eso es un negocio del carajo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces me voy al último, tenemos 4 minutos, Edgar. Sí, Entonces voy al último capítulo que ustedes han seleccionado, que se pregunta por qué hay tan poco empleo formal. sí. Noten que la pregunta que yo hago en ese capítulo no es por qué hay informalidad. Esa pregunta está mal hecha. Preguntarse por qué hay informalidad es una mala pregunta. Es como preguntarse por qué hay pobreza. No, esa es una mala pregunta. ¿Por qué es una mala pregunta? Pues porque el 99% del tiempo, el 100% de la humanidad o casi cerca de eso, eran informales y eran pobres. Entonces eso no hay que explicar. Eso no es lo que hay que explicar. Lo que hay que explicar es por qué hay riqueza. Y lo que hay que explicar es por qué hay formalidad. Y por lo tanto, el capítulo se pregunta por qué hay tan poco empleo formal. Esa es la pregunta correcta, la manera de hacerlo.
Y esa manera de ver las cosas le da a uno un ángulo completamente distinto sobre el problema de la formalidad, que de hecho es lo que motiva el epígrafe que yo tengo en el libro, que dice, que es una frase de Marcel Proust que a mí me encanta y que Edgar la ha oído de mí antes, que es: el verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. En Colombia, con cualquier economista que uno habla, uno le pregunta ¿por qué hay informalidad? Entonces dice, no, es que hay mucha regulación y el salario mínimo es muy alto. Esa es la explicación pésima, pésima. O sea, porque entonces encuéntreme un país sin regulación y sin salario mínimo y dígame qué tasa de formalidad tiene ese país. Somalia, por decir algún ejemplo cualquiera, Madagascar. ¿Cuál es la tasa de informalidad en un país de esos? Pues 95% o 99%. Esa no puede ser la explicación. Yo no estoy diciendo que eso no incida. Sí, eso puede incidir un poquitico en el margen. Sí, claro. En nuestra forma, digamos, como economistas que vemos las cosas en el margen, siendo constante todo lo demás, si yo cambio un poquito la regulación, bueno, claro, pero es que eso yo no es lo que quiero explicar. Yo no lo que quiero explicar no es el margen. Yo lo que quiero explicar no es por qué la formalidad pasó de 51 a 51.5. No, esa es una pregunta que es de tercer orden. Explíqueme por qué la formalidad es del orden del 50% y no del orden del 20 o del 80. Esa es la pregunta que yo quiero responder. Y eso es lo que yo trato de hacer en este capítulo. Y básicamente yo me concentro en el tema de que el problema de generar empleo formal es el problema básicamente de que las empresas encuentren los trabajadores con la diversidad de capacidades que necesitan, un tema sobre el que yo he trabajado mucho, y que lo usen bien. Porque el problema no es solamente que en Colombia las empresas no encuentran la diversidad de capacidades, no es el nivel de educación tampoco, ¿no? Sino la diversidad de capacidades productivas de los trabajadores. Y usen bien esa diversidad de capacidades productivas. Y no lo hacen porque las empresas colombianas en general son muy mal manejadas. La calidad de la gerencia, y especialmente la gerencia de recursos humanos en Colombia, es un desastre. Entonces, bueno, ese es digamos, el abrebocas de ese capítulo. Y entonces terminemos con la última pregunta que nos queda un minuto. ¿Tienen una pregunta? Si no la tienen, la hago yo. Mi idea, Eduardo, es que la informalidad, bueno, con el giro que tú le das, la informalidad en Colombia es tan alta como en otros países latinoamericanos, porque los sectores formales de la economía, especialmente la industria, han perdido la capacidad de generar empleo en los volúmenes adecuados por la desindustrialización. Una desindustrialización que es prematura, no tenemos tiempo pues de comentar ese concepto, pero que nos vino antes de que el país hubiera alcanzado unos niveles de ingresos suficientes. Entonces, los empleos que se han perdido en el sector informal, pues van a parar al sector informal. Cuando se cierra la ensambladora de automóviles, el señor que queda sin empleo, pues va y pone una agencia informal de mantenimiento de automóviles o algo así. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No estoy de acuerdo. O sea, para ponerlo así en forma brutal, puede que sí, o sea, puede que tenga un poquito que ver, pero no, yo no estoy de acuerdo que esa sea la principal explicación. O sea, primero que todo, la tasa de formalidad en Colombia, de formalidad, ha ido aumentando. Claro, no en estos últimos meses, el desplome debió ser brutal, pero la tasa de formalidad en Colombia ha ido aumentando. Y la identificación entre industria igual empleo formal, pues es una identificación pues muy parcial, porque en realidad hay una enorme cantidad de sectores formales sofisticados. No que la industria no pueda tener sectores sofisticados, por supuesto que sí, pero hay una enorme cantidad de otros sectores que no pertenecen a la industria donde se genera empleo formal. Entonces, no, yo no veo esa asociación, no veo por qué necesariamente si uno tiene una industrialización, una desindustrialización temprana, uno está condenado a la informalidad. Lo que pasa es que esas dos cosas pueden estar respondiendo a lo que se está diciendo aquí, que es, ¿cuál es el problema? Que no se logra tener la diversidad de capacidades productivas para mantener sectores sofisticados, sea en la industria o sea en otros sectores. No tiene por qué ser en la industria, puede ser cualquier otro sector.
pero no existe esa diversidad, digamos, de suficiente y no crece de forma suficientemente rápida para que aparezcan esos otros sectores. Esa sería mi explicación. Un poco brutal, Edgar, se nos acabó el tiempo y me voy para mi otra reunión. Como yo te recordé, en la cúspide de la columna de tu modelo está el sector industrial, el que produce empleo formal. Pero bueno, siendo las 4 en punto, no tenemos más que agradecimientos y elogios para el doctor Lora, que se los doy en público y se los daré también en privado. Bueno, Edgar, oye, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que hicieron preguntas y participaron. Bueno. Muchas gracias. Chao.